Bueno, ¿qué tal? Les quiero compartir un método o un concepto que hizo, sinceramente, que administre mi tiempo de una forma completamente distinta dentro de mi agencia y que mejore en, no sé, un mes lo que, no sé, lo que había mejorado en 6 meses o en 8 meses por simplemente administrar mi tiempo de esta forma para literalmente no parar de mejorar. Y es básicamente un concepto que aprendí de Paul Graham, que es el fundador de Y Combinator. Y Combinator es, si no me equivoco, la incubadora más grande de startups del mundo. No sé si es la más grande del mundo, sinceramente capaz la más conocida. Y bueno, Paul Graham es el fundador, es el ex CEO, es una persona que te invirtió en millones o miles de startups que llegaron a evaluaciones de billones de dólares, de cientos de billones de dólares, como, no sé, Stripe, Airbnb, Reddit, entre otras decenas o cientos de startups. Pero bueno, ¿en qué se basa este concepto, este método? Es en dividirnos en dos personalidades, por decirlo de alguna forma, que es el creador y el manager. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el creador? El creador es básicamente quien se encarga de las tareas creativas del negocio, no las tareas repetitivas. ¿Qué sería una tarea creativa dentro del negocio? Por ejemplo, analizar y mejorar nuestras reuniones de ventas. Una cosa es tener una reunión de venta, que es una tarea repetitiva, pero lo que haría un creador es agarrar un bloque de tiempo, digamos unas 2 horas, un bloque de tiempo completamente ininterrumpido en donde nos concentremos 100% en esa tarea en específico de analizar esa reunión y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa reunión. Para que luego el manager, que también vamos a hacer nosotros, al tomar estas reuniones de ventas sea mucho más efectivo, porque el creador, igual también nosotros, hizo la tarea de mejorar esa reunión de venta o mejorar la estructura o la forma en la que tomamos esa reunión de venta. O por ejemplo, otra tarea de creadores, analizar y mejorar nuestro sistema de adquisición de clientes. En vez de simplemente prospectar para conseguir clientes o correr anuncios para conseguir clientes, lo que haría un creador es de vuelta un bloque de 2, 3 horas, lo que sea, ininterrumpido, para analizar completamente el sistema de adquisición de clientes, en donde tenemos que mejorar e ir mejorándolo. Manager, ¿qué es lo que haría el manager? Es usar este sistema generado por el creador para prospectar. Entonces, como creador nos encargamos de mejorar la prospección, o sea, de analizar los mensajes que estamos mandando, de crear nuevos mensajes y luego como manager nos encargamos de hacer esas tareas repetitivas que serían prospectar. Lo mismo, crear un sistema de onboarding. ¿Qué pasa? Uno de repente agarra varios clientes y hace un onboarding y ese onboarding tarda bastante porque no sabemos exactamente qué es lo que le tenemos que pedir al cliente, qué datos o si tenemos que tener una reunión con él, qué tipo de contenido. Entonces con cada cliente no tenemos esto bien estructurado, entonces perdemos mucho tiempo con eso. Entonces, bloque de 2 horas nos enfocamos directamente en cómo crear un sistema de onboarding para que todos los onboarding que hagamos sean más rápidos y efectivos. Y como manager nos encargamos de eso, de hacer el onboarding. Llega un cliente y le hacemos el onboarding que va a ser más eficiente porque como creadores hicimos un sistema de onboarding que sea eso, más eficiente. Para entender esto un poco mejor, prospectar. Nos ponemos a prospectar, una tarea repetitiva, una tarea de manager. Pongámosle que contactamos a 1000 personas en un mes. De esas 1000 personas nos responde el 10%, son 100 respuestas. De esas 100, el 20% las agendamos, tenemos 20 reuniones, el 50% se presentan, son 10 reuniones, el 20% cerramos, son 2 cierres, son 2 nuevos clientes. Digamos que para conseguir estos 1000 contactos al mes estamos haciendo 2 horas de prospección diarias, de lunes a viernes son unos 22 días, son 44 horas que estamos prospectando. Ok, para conseguir estos 2 clientes. Entonces, sin un trabajo de creador y simplemente operando como un manager, lo que haríamos el mes siguiente sería básicamente lo mismo. Volver a prospectar 1000 personas, 100 responden, 20 agendadas, 10 se presentan, 2 cerrás. Obviamente esto no funciona de esta forma, en el sentido que no porque hagamos 1000 contactos y se cierren 2 el mes anterior, significa que vamos a hacer lo mismo en el siguiente, pero lo que nuestros números nos dicen es que vamos a conseguir un resultado similar a este, porque básicamente no cambiamos nada.
Entonces volvemos a hacer 44 horas el mes siguiente para cerrar 2 clientes. Pero lo que podemos hacer es agarrar un bloque de 2 horas para mejorar el primer mensaje que mandamos. Porque si nos ponemos a analizar por qué solamente responde el 10% y nos ponemos a mejorar ese mensaje, podemos subirlo a un 20%. Y si también hacemos eso el día siguiente con la conversación con la persona o la forma en la cual le presentamos la reunión de venta para que agende, podemos de repente subirlo a un 30%. Agregamos una nutrición, mejoramos esa parte previa del embudo de venta entre la agenda y la reunión de venta, lo que pasa durante esos días. Y se presenta el 60% en vez del 50%. Y hacemos lo mismo con la llamada de venta. Nos ponemos a analizar la reunión, vemos en qué podemos mejorar y capaz mejoramos de un 20 a un 30. Entonces, pongámosle que eso nos tardó 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, son 8 horas. Y el resultado, en vez de cerrar 2 clientes, con estos números sería el siguiente. Sería básicamente esto. Pongámosle que de 1000 personas ahora responden 200 en vez de 100 por ese trabajo que hicimos como creador en los primeros mensajes. Después el 30% de esas personas agendan. Tenemos ahora 60 reuniones. 60% se presentan ahora, son 36 y en vez de cerrar 20% cerramos 30%. De 36 son 10 o 10,8, 11 prácticamente. Y sí, capaz esto ya es demasiado, pero bueno, digamos que solo mejoramos, pasamos de un 10% de personas que responden a un 20%. Tenemos 200 personas que responden. Entonces terminaríamos cerrando 4 clientes por simplemente mejorar este porcentaje, pasarlo de un 10% a un 20%, que es el porcentaje de personas que nos responden al primer mensaje que mandamos. Y esto es agregándole esas 2 horas extra de trabajo de creador. Entonces, en vez de simplemente repetir el mismo proceso mes tras mes, hacer la misma cantidad de contactos, las mismas 44 horas, agregarle a esas 44 horas 2 horas más de trabajo de creador, mejorar el primer mensaje que estás enviando, realmente analizarlo y ver qué es lo que tenés que hacer para que mejore de un 10% a un 20%. Terminas agregando simplemente 2 horas más de 44 a 46 y terminaste cerrando el doble de clientes. Porque lo que hacen estas tareas de creador es que todas las tareas de manager, que son las tareas repetitivas, las tareas que tenemos que hacer todos los días y en donde seguramente vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo, sean mucho más efectivas. Porque pónganse a pensar, si es que tienen una agencia o están iniciando una agencia, ¿cuánto tiempo realmente le dedican a sentarse y mejorar cada cosa que están haciendo en vez de simplemente hacer? Porque la mayoría corre en piloto automático porque, y está bien, creen que es lo que tienen que hacer, es lo que yo creía que tenía que hacer hasta que me dijeron lo contrario, hasta que aprendí esto. Entonces, márquense un bloque de 2 horas todos los días para trabajar ininterrumpidamente en un problema que tengan en el negocio o en algo que tengan que mejorar y van a ver lo rápido que van a mejorar. Eso, por ejemplo, lo hice y acá les muestro un ejemplo. En mi agencia le creamos landings a todos nuestros clientes y eran landings personalizadas sobre su desarrollo inmobiliario. Mi agencia trabaja en el rubro inmobiliario, específicamente con personas que vendían desarrollos inmobiliarios como departamentos, por poner un ejemplo. Entonces nosotros le creamos un embudo de ventas que incluía una landing page y esa landing page le tardaba a mi equipo más o menos unas 5 horas por crear. Entonces se hacían más o menos en esa época 10 landings por mes. 10 por 5 son 50 horas que se tardaban al mes en hacer landings. Entonces lo que yo hice fue crear una estructura para que la creación de estas landings sea más rápida, que era básicamente los títulos, los subtítulos, qué es lo que tiene que haber en el subtítulo, qué es lo que tienen que poner en el título, qué es lo que tienen que poner en el otro subtítulo. Lo mismo con cada parte de la landing, qué punto hay que resaltar en tal parte, lo mismo acá, lo mismo acá. Entonces, en vez de crear una landing de cero y tener que ponerse a pensar qué tiene que decir en cada parte, ya hay una estructura que le dice qué tiene que decir en cada parte. Y entonces hicimos una reducción de más o menos 5 horas de trabajo por landing a 2 horas. Entonces nos ahorrábamos 3 horas por landing. Si eso lo multiplicamos por 10, que son las 10 landings que hacíamos al mes, nos ahorramos 30 horas por mes, que es
son como, no sé, casi una semana laboral de una persona que nos cerrábamos por mes, y crear esta estructura me tardó como, no sé, me ha tardado unas 2 o 3 horas. Entonces, 2 horas o 3 horas de mi tiempo una sola vez me ahorraron o me hicieron ganar 30 horas en productividad al mes. Porque desde ese momento mi equipo podía hacer una landing en 2 horas en vez de hacerla en 5 horas, porque tenían un sistema que les facilitaba su creación. Y esas 30 horas extra que ganábamos en productividad las podían utilizar para otras tareas. Entonces podemos mejorar el servicio y bueno, ganar más. Pero nada, es eso. Les recomiendo que entiendan cómo funciona esto y sobre todo que lo apliquen, agarren un bloque de 2 horas al día y empiecen a mejorar cada aspecto de su negocio. Si quieren saber qué es lo que tienen que mejorar dentro de su negocio, pueden ver el último video que subí, donde explico exactamente cómo identificar en qué tienen que trabajar dentro de su negocio para poder identificar esas tareas de creador y empezar a mejorarlas, y que su trabajo de manager, que va a ser la mayor parte del día, sea increíblemente más eficiente. Porque les digo, a todo el mundo le pasa que tienen una agencia y es como que fluyen en piloto automático, y después pasan meses y miran hacia atrás y se dan cuenta que realmente no mejoraron en casi nada, porque trabajaron como manager durante todo ese tiempo, y seguramente porque simplemente no sabían que podían dedicar 2 horas para ir mejorándolo. Sea cual sea el motivo, bueno, ahora ya lo sabes, lo puedes empezar a aplicar.